Vamos a abrir la escritura en Mateo capítulo 4, por favor, en el verso número 17. Dice así la escritura: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuevamente, Mateo 4, verso 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hagamos una oración. Padre, en esta mañana te damos gracias porque tú nos traes a este lugar con lazos de amor y de misericordia, Señor. Te damos gracias también porque tú quieres seguir hablando a nuestro corazón como lo has estado haciendo a lo largo de estos domingos, a través de tu palabra, de estas enseñanzas, lo cual te agradecemos, Padre. Y queremos pedirte el día de hoy que tú nos sigas hablando al corazón, que el día de hoy no sea la excepción, sino que tu buen Espíritu Santo venga y tome aquellos textos que vamos a estar analizando, revisando en tu palabra, y los pongas tú en nuestro corazón y los expliques. Porque también es muy cierto, Padre, que el día de hoy muchos falsos evangelios han salido por el mundo y se predican, pero no están llevando a la gente ni al arrepentimiento, ni a los pies de Cristo. Por eso, Padre, ayúdanos a entender cuál es el mensaje que tú trajiste a la humanidad, ya que te estamos conociendo como persona, estamos conociendo tu mensaje también. Explícanos a través de tu palabra, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuevamente leamos el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Qué empezó a hacer el Señor Jesucristo? A predicar. Las palabras son importantes, hermanos. Jesús predicaba. Dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer mensaje que predicó el Señor Jesucristo a la humanidad fue de arrepentimiento. Durante 30 años, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, había venido a esta tierra, pero mantuvo silencio, estuvo en silencio, hermanos. Durante esos años, vio las familias destruidas por causa tal vez de un padre alcohólico, vio el sufrimiento que causa un mal ambiente familiar por causa de alguien, por ejemplo, con amargura o con resentimientos. Jesús vio cómo se oprimía a los trabajadores, ¿verdad?, por parte de gente avara que solamente los explotaba o los esclavizaba. Miró también cómo la gente casada se traicionaba mutuamente. Vio cómo la gente religiosa incluso vivía en hipocresías, porque eran unos en el templo y otros afuera del templo, en sus casas. Y vio a Dios lastimado, hermanos, por esa conducta, y vio al hombre herido. Y cuando el Señor Jesucristo abrió su boca por primera vez para comenzar su misión de salvar al mundo, salió un solo mensaje de sus labios. ¿Cuál fue? Arrepentíos. Arrepentíos. En otras palabras, el Hijo de Dios llegó con una respuesta clara y definitivamente a la raza humana. Él no vino solamente, ¿verdad?, para hablar un poco de moralidad. No, Él vino a traer soluciones reales. Él vino a darnos y enseñar verdades eternas, hermanos, importantísimas. En otras palabras, cuando Él abrió su boca, no habló de psicología, no habló de filosofía, no habló de ciencia, no habló de religión, ni tampoco dijo hagan rezos, o vayan a misa, canten himnos, o únanse a tal o cual denominación. Cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, abrió los labios, dijo: arrepiéntanse, arrepiéntanse. No dijo ni siquiera, pues hagan sus devocionales en la mañana o comiencen a leer la Biblia. No, dijo: arrepiéntanse. Ese fue el primer mensaje, hermanos, que Él nos trajo a la humanidad. Y Él dejó muy claro que la clave, o la primera clave, por llamarle de una manera, para poder entrar en las bendiciones de Dios, es tener un genuino arrepentimiento. Yo quisiera que hoy quedara muy claro esta palabra: sin arrepentimiento no hay entrada al reino de los cielos. Amén. Sin arrepentimiento no hay entrada al reino
de los cielos. Y esto lo dejó muy bien establecido desde su primer mensaje. Si hubiera habido otro mensaje más urgente para la humanidad, estoy seguro él lo hubiera dicho. Pero no fue así, hermanos. Cuando él comenzó a predicar, él abrió su boca y él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, él venía diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Está abierta la puerta para todo aquel que quiera, pero hay una condición: arrepiéntase primeramente. Vuélvase, arrepentíos, dice la Escritura. Y hay que arrepentirse para poder entrar al reino de los cielos. Esta verdad, quiero que hoy quede bien claro, nunca podrá ser alterada. Y lo digo porque el día de hoy hay muchos evangelios y hay muchos púlpitos y hay muchas congregaciones y hay muchos lugares que están quitando el arrepentimiento de los estudios y de las enseñanzas bíblicas. Y el día de hoy están enseñando solamente que la gente necesita creer. Y el día de hoy solamente dice: no, es que la gracia de Dios es suficiente. Y yo digo amén, la gracia de Dios es necesaria y suficiente. Y por la gracia de Dios somos salvos. No es por obras para que nadie se gloríe. Pero el Señor Jesucristo dijo: para poder entrar a ese reino de los cielos se necesita algo, una acción, que es arrepentíos. Y cuando Jesús dijo arrepentíos, no se refería a sentir un poco de remordimiento acá en el corazón por haber hecho algo malo. Por ahí un poco de remordimiento. Tampoco quiso decir: haz una confesión de pecados para después volver a lo mismo. Porque hay gente que se confunde y hay gente que dice: a ver, el arrepentimiento es pasar a un llamado y llorar y derramar nuestras lágrimas y al rato pararse y volver a ser el mismo de siempre. Ahí no hay arrepentimiento genuino, hermanos. Vamos a explicar lo que es el arrepentimiento, hermanos. Ni siquiera nos dijo que el arrepentimiento es apartarse de ciertos pecados escandalosos, como emborracharse, matar, adulterar. Y el Señor Jesucristo dijo: deja estos pecados. Arrepentimiento es algo más profundo, hermanos. No dijo que entráramos en un proceso de cambiar poco a poco, de ir mejorando nuestros hábitos, porque Jesús no estaba hablando o dando clases de moralidad. Él tampoco estaba dando buenos consejos para que nos vaya bien en la vida o para ser mejores. ¿Cuántos púlpitos el día de hoy, verdad? Son cursos, 7 pasos para la prosperidad material, 2 claves para que te vaya bien en tu negocio. Oye, parecieran más bien cursos de ventas, lo que el día de hoy muchos predicadores están dando, a que la gente la estén llevando a Dios. ¿Estamos de acuerdo? El día de hoy la gente está dando 7 tips para alcanzar la felicidad, pero yo quiero decirte, la felicidad únicamente la alcanzamos con Cristo, a través de llegar a Él, a través del arrepentimiento, a través de confiar en Él. Porque ese también es el otro mensaje que el Señor Jesucristo trajo a la humanidad y que lo vamos a ver, si Dios nos presta la vida, en posteriores pláticas. En otras palabras, lo que Jesús estaba gritándole a la humanidad es sobre su realidad. Todo está mal en tu vida. No hay nada bueno. No hay nada que tú puedas decir: bueno, voy a entresacar de lo malo, tengo 2, 3 cosas buenas. No, el Señor Jesucristo decía: necesitas un cambio total y radical y de raíz en tu manera de pensar y en tu manera de vivir. Eso es lo que significa el arrepentimiento. Un cambio de mentalidad y de acciones, sintiendo vergüenza por haber ofendido a Dios. Eso es lo que significa un verdadero arrepentimiento. ¿Qué quería decir el Señor Jesucristo cuando dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? Él dijo que la gente abandone su maldad, que la gente abandone totalmente sus pecados que una persona practica en su vida diaria. Y a veces a la gente le parece algo difícil, le parece algo, ¿verdad?, que de alguna manera dice: ¿a poco se puede? ¿Se podrá? Y no solamente te dice el Señor Jesucristo: déjalos, sino comienza a hacer lo contrario. Cuando vemos la palabra arrepentíos, es la palabra griega metanoeo, que significa un cambio de mentalidad. Y es un cambio interno y es un cambio externo. El arrepentimiento es un cambio interno que se empieza a operar en el corazón, pero también es un cambio externo. Te pongo un ejemplo: un borracho, por ejemplo, cuando se arrepiente,
no solo deja la borrachera, sino que ahora ve a los que ingieren alcohol y le causa tristeza aquí en su corazón, le causa pesar, porque mira que están echando a perder su vida, su familia, y es como si vieran que estuviera agarrando una botella de veneno y se la está tomando. ¿Quién no se alarmaría al ver que fulano, perengano está agarrando una botella de veneno y se la está empinando? En otras palabras, lo que antes amaba, lo que antes buscaba, que era el alcohol y que era emborracharse, embrutecerse, embriagarse, ahora cuando se arrepiente no solamente deja la borrachera, sino que incluso en su corazón hay un dolor y un arrepentimiento, una vergüenza y una preocupación por la gente que todavía está esclavizada en ese vicio. ¿Se entiende cuál es el cambio externo y cuál es el cambio interno? Y es necesario. El arrepentimiento, de hecho, te digo, parte de entender y de ponernos la mirada de Dios y mirar el pecado como Dios lo ve. El hombre en su humana naturaleza, en su estado terrenal, ¿cierto? No mira con gravedad el pecado. Hay mucha gente que en ocasiones se le va a predicar y la gente nos dice, pero es que yo de qué me voy a arrepentir, pero es que como yo, si yo no he robado, yo no he matado, yo no he violado, yo no he asaltado bancos. En otras palabras, creen que pecado es solamente esos pecados escandalosos, ¿verdad? Y no consideran, no piensan que pecado, una ofensa, una mentira. La gente dice, pues es que fue una mentirita piadosa, una mentira blanca, como si hubiera de colores. Cuando la Escritura dice en el libro de Apocalipsis que quienes estarán en el lago que arde con fuego y azufre, los cobardes, los incrédulos, dice, y todos los mentirosos. Delante de Dios hasta una mentira, hermanos, es un pecado terrible. De tal manera que el hombre, cuando mira el pecado en su naturaleza terrenal, humana, dice, ¿pero qué tiene de malo? ¿Pero a quién le hago daño? No se da cuenta que el pecado, como dice el libro de Génesis, ¿verdad? Que cuando Dios miró el corazón de los hombres y vio que todo designio de los pensamientos de los corazones era de continuo solamente el mal, le dolió en su corazón. Cuando el hombre peca, sabe una cosa, se le hace y se le causa un dolor en el corazón de Dios. ¿Sabías tú eso? Que con un pecado, llámese una mentira, llámese una codicia, llámese un adulterio, llámese robar, como quiera que se llame el pecado, se le hace un daño en el corazón de Dios, se le causa tristeza. Cuando Dios miró su creación y vio que todos ellos estaban volcados al pecado, dice, se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón, le dolió en su corazón. Por lo tanto, amados hermanos y amigos que hoy están en este lugar, el pecado ofende y daña y causa un dolor muy fuerte en el corazón de Dios, y así lo debes de entender. Porque a la gente en ocasiones se le hace muy fácil pecar, a la gente se le hace muy fácil, ¿verdad?, ofender, guardar rencor, mentir. Dile que no estoy, llegan a cobrarle, ¿verdad? Tocan la puerta, no, dile que no estoy. Y se le hace muy sencillo mentir. Cuando delante de Dios es una ofensa y el corazón de Dios se duele. Y el arrepentimiento, por eso, cuando viene a la vida Dios, lo primero que hace es llamar al hombre al arrepentimiento. En otras palabras, que te quites la mentalidad de mirar el pecado como algo inofensivo y que lo veas desde la perspectiva de Dios. Y cuando tú lo empiezas a ver desde la perspectiva de Dios, ya no desde la humanidad, desde nuestro punto de vista, no, desde la perspectiva de Dios. Entonces ahí empieza a entrar una angustia muy tremenda a tu vida, porque dices, Dios mío, cuando el hombre no mira el pecado ni la gravedad del pecado en su vida, dice, pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Todo mundo lo hace. Es más, se le hace exagerado que Dios condene con el infierno al pecador. Dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero cuando una persona se arrepiente verdaderamente, le dice a Dios, Señor, si me mandaras al infierno, serías justo. Soy digno del infierno, Señor. Porque, mira, sus ojos se han abierto y han entendido su verdadera condición delante
de Dios. Por eso, para experimentar la vida cristiana, hay una base, hermanos. Por eso el Señor Jesucristo, su primer mensaje, vuelvo a repetir, Mateo 4, 17 y Marcos 1, 14 y 15, empieza el Señor Jesucristo su ministerio y lo primero que hace es llamar al hombre al arrepentimiento. No lo llama inmediatamente a la fe, no, lo llama al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que entonces ese corazón pueda recibir la vida de Dios. Si no hay arrepentimiento, no va a haber salvación. Y arrepentimiento no es una persona que llora, que confiesa y después sigue haciendo lo mismo. No, hermanos, entendamos hoy bien claramente qué significa el arrepentimiento. Porque en la religión han enseñado barbaridad y media. Y en ocasiones la gente, ¿verdad? Con un llorar se le dice, tú ya eres salva y entonces ya eres cristiana y la persona sigue haciendo exactamente su misma vida de pecado. Y se le dice, tú ya eres salva, tú ya eres convertida. Si la persona sigue practicando sus pecados, entonces no es salva. No es salva, hermanos. Y es mejor ahorita agarrar el bisturí, ¿verdad? Y abrir la herida y tallar ahí y va a doler. A que lleguemos allá arriba en el cielo y Dios nos diga, es que no hiciste mi voluntad, nunca te conocí. Es mejor ahorita enfrentarnos con nuestra realidad y decirle a Dios, Señor, muéstrame si yo voy en el camino de la salvación. Muéstrame, Señor, si yo voy en el camino hacia ti verdaderamente. Porque yo no quiero llegar un día delante de ti y que me digas, ¿sabes qué? Yo nunca te conocí. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Fíjate lo que dijo un día, vamos a Juan capítulo 8, verso 11. Lo que le dijo un día el Señor Jesucristo a una mujer que fue encontrada en el mismo acto de adulterio. Algo terrible, tremendo. Una mujer que había sido encontrada, ¿verdad?, en el acto mismo de adulterio. Estaba con un hombre ahí adulterando. Yo no sé si ella estaba casada o era el hombre el que estaba casado, pero los encontraron en el acto mismo de adulterio. Los agarraron los escribas y se lo llevaron esa mujer a Jesús y le dijeron, Señor, en la ley está escrito que del adúltero necesita ser apedreado y morir. ¿Tú qué dices? Y entonces agarraron las piedras para empezar a arrojarle a esa mujer adúltera. Y el Señor Jesucristo, dice la Escritura, lo puedes leer ahí en casa, que estaba escribiendo con su dedo en tierra. Agachado ahí el Señor Jesucristo. Y entonces le insistían, ¿tú qué dices, Señor? ¿La apedreamos? El Señor Jesucristo dijo, pues el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, a ver, contra ella. Y acusados por su conciencia, empezaron a dejar sus piedras por ahí y se empezaron a ir unos y otros, hermanos. Cuando la mujer levanta la mirada y el Señor Jesucristo levanta la mirada, dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? La mujer dice, no, pues ya se fueron, no quedó ninguno. Entonces el Señor Jesucristo dice, el verso 11, Juan 8:11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué le dijo? Vete y ¿qué? No peques más. Vamos a Juan capítulo 5, verso 14. Que hay una doctrina que hay por ahí que se infiltra en las denominaciones y que están diciendo el día de hoy, enseñando que no se puede dejar de pecar. Entonces, si no se puede dejar de pecar, ¿para qué Jesús le dijo a la mujer adúltera, vete y ya no peques más? Juan 5, verso 14, hermanos. Este pasaje, este contexto es cuando él sanó a un paralítico, lo levantó y entonces se le presenta al Señor Jesucristo y le dice en el verso 14, dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Verdad que el Señor Jesucristo sí enseñaba que la gente dejara el pecado, abandonara el pecado? Claro. Porque el pecado es el causante de todos los males. El pecado es el causante de toda adversidad que tiene el hombre en su vida. Si hay algo que el hombre lo ha arrastrado a ser infeliz y a hacer, ¿verdad?, de su vida un infierno, es el pecado. Y por eso cuando Cristo viene, Él abre la boca y el primer mensaje que le da al hombre es arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete.
Y arrepentimiento no es remordimiento. No significa que hoy vengo, escucho el mensaje, me duele por haber hecho lo malo. Le digo, Señor, pues perdóname, como que me limpio un poquito y salgo, y a los 8 días vuelvo a hacer lo mismo. Y a los 8 días salgo y vuelvo a hacer lo mismo. Y vengo otra vez y le digo, Señor, volví a fallar, perdóname. Y ahí está Dios limpiando. Y a los 8 días otra vez, Señor, volví a fallar, perdóname. Porque sabes una cosa, quien vive así, empieza su corazón a endurecerse al grado que sigue el mismo camino de Judas. ¿Cuál fue el camino de Judas? Un hombre que era discípulo de Jesús, pero que era ladrón. Que como tenía en la bolsa él, extraía de poco a poco el dinero y su conciencia se fue cauterizando y endureciéndose al grado que un día llegó y vendió al maestro. ¿Cómo ves? Al día que llegó un día y le ofrecieron 30 piezas de plata y Judas vendió al maestro. Fíjate hasta dónde puede llevar un pecado de una persona que solamente vive así en círculos viciosos. Caigo y me arrepiento, caigo y me arrepiento, caigo y me remuerde la conciencia. No es arrepentimiento. Arrepentimiento tiene que ver, según 2 de Corintios 7:10, dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, o sea, no hay que estarse a cada rato, arrepiéntete y arrepiéntete y arrepiéntete, sino que el arrepentimiento verdadero es una vez, hermanos, donde le declaramos a Dios toda la maldad que hemos hecho, donde le decimos como un día Job le dijo, me aborrezco, Señor, me aborrezco, porque de oídas te había oído, pero ahora me aborrezco, porque él entendía la magnitud de su pecado. El pecado es terrible, hermanos, y así lo debemos de entender, porque el pecado es el causante de la mayor desgracia y la mayor tragedia de la humanidad. Por el pecado Cristo dejó sus cielos y vino a esta tierra por el pecado. En resumen, hermanos, arrepentirse es aborrecer el pecado. Escucha bien, aborrecer el pecado. Un examen rápido que tú puedes hacer. ¿Yo me he arrepentido? Si tú amas el pecado, te doy una mala noticia. Tú no estás arrepentido. Si tú amas el pecado, no estás arrepentido. Esa es la mala noticia. ¿Cómo saber que una persona está verdaderamente arrepentida? Mira, había una joven, cuenta un ministro en un testimonio que habla cuando él habla acerca del verdadero arrepentimiento. Dice, había una joven que gustaba de vestirse muy bien y de ir a clases de baile porque le gustaba mucho el baile. Cuando esta joven se arrepiente y se vuelve a Dios, dice, su padre la obligaba a ir a las clases de baile. Y llegaba el momento en el cual ella, estando en la pista, irrumpía en llanto. ¿Qué quiere decir eso? Dice, lo que pasa es que en su interior hubo un cambio de mentalidad, un arrepentimiento que lo que antes le deleitaba, ahora lo aborrece. ¿Sí me entienden? De tal manera que si antes esa era su pasión, ahora le causa tristeza y pesar, porque a través de eso ella sentía que estaba fallándole a Dios. Ese es un verdadero arrepentimiento. Una persona que se sabe que a lo mejor la codicia, ¿verdad? El ver a las mujeres, el desnudarlas con la vista, ese es su pecado. Y se deleita. Y a lo mejor lo hace internamente. Si se deleita en eso, la persona no está arrepentida. Arrepentimiento quiere decir que ahora mira a la mujer con compasión. Y aún a la mujer que está mal vestida, ¿verdad? A lo mejor con una minifalda, pero ahora la mira y la mira con compasión. No para codiciarla. Ahí se operó un cambio hasta lo más profundo de su interior. Cambio interno y cambio externo, hermanos. Es lo que significa el arrepentimiento. Aborrecer el pecado, rechazarlo, comenzar a hacer aquello que sabemos que agrada a Dios porque estamos convencidos de haber insultado a Dios con nuestras malas acciones. Y eso, y solamente eso fue lo que el Señor Jesucristo quiso decir cuando vino a esta tierra y dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando la gente pregunta, ¿y cómo? Si no se puede dejar de pecar. Entonces estamos haciendo a Dios mentiroso, a Jesús mentiroso. Porque Él dijo, vete y no peques más. Y Dios es veraz, ¿verdad que sí? Él no miente, hermanos. Y si le dijo a alguien, vete y no peques más, cierto es, hermanos, es cierto.
La Escritura testifica que va a haber una lucha entre la carne, los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Y te dice Gálatas 5:19 que los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu. Y va a haber tentaciones, dice la Escritura en Santiago 1. Y va a haber concupiscencias. Y tú vas a ser atraído por tus deseos que antes tenías. Sí, cierto. Pero ahora el cristiano no va a hacerlos. No va a consentirlos en su vida. No los va a practicar. Ahora eso se llama tentación y va a combatir con todos los medios que la persona tiene. Mucha gente dice, es que es imposible dejar de pecar más porque somos carne y somos débiles. Bueno, el Señor Jesucristo te dio una clave, te dijo, mira, estás velando y orando para que no entres en tentación. El espíritu está dispuesto, tu carne es débil, pero acércate a la gracia de Dios y vas a ver que Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. Si sientes como que te tambaleas y dices, ay Señor, es que está bien difícil esta tentación, acércate al trono de la gracia. Porque nuestro sumo sacerdote, todo lo que hemos hablado en pláticas pasadas, de mirar a Cristo como nuestro intercesor, nuestro intermediario, el Cordero de Dios que quita el pecado, hermanos, es para esto, para que vayamos entendiendo a qué Jesús nos estamos acercando. No un Jesús que te dice, vete y no peques más, y Él también se va para otro lado y te deja y te abandona. No, ahí está a tu lado, para darte una vida victoriosa. Por eso la religión no produce gente convertida, hermanos. Porque la gente no deja su pecado y siguen sus mismos fracasos. Yo escuchaba en una ocasión que fuimos a platicar con un grupo religioso. Estaban reunidos ahí con su pastora. Y estaban reunidos un grupo de personas, los cuales tenían una doctrina muy rebajada. Yo recuerdo que en esa reunión estaba un hombre que vendía revistas pornográficas. Tenía un puesto de revistas allá en el pueblo y vendía revistas pornográficas. Pero el Señor ya estaba reunido ahí, sentado, y ya iba a ir a predicar el evangelio. Cuando uno le confronta a esas almas por amor a ellos, incluso a la pastora que estaba ahí, dice, entonces tú te crees mayor que el apóstol Pablo. Le digo, no, yo no me creo mayor que el apóstol. No, es que tú dices que ya no pecas. La Biblia dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero el apóstol Pablo en Romanos 7 decía, miserable de mí, estoy vendido al pecado. Le dije, no, permíteme tantito. Esa no era la experiencia de Pablo. Esa era la experiencia de Saulo de Tarso antes de convertirse a Cristo. Porque Romanos 8 es la vivencia en el Espíritu de una persona que vive en el Espíritu y que no es vencida de los deseos de la carne, porque el que está en el deseo de la carne es muerte, pero los que viven en el deseo del Espíritu es vida y paz, dice la Escritura. Entonces hay que quitarle a la Biblia, hermanos, los pasajes que dicen, el Señor Jesucristo, vete y no peques más. Los pasajes, ¿verdad?, donde dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hay que quitar, hermanos. Hay que quitar la Escritura cuando dice que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, porque entonces no vino a salvarnos de nuestros pecados. Seguimos en el pecado, entonces ¿a qué vino Cristo? Si no vino a salvarnos del pecado y a rescatarnos de las garras del pecado que nos estaba esclavizando, pues entonces ¿a qué vino el Señor Jesucristo? No dijo, y conoceré la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Del pecado, porque el que practica el pecado, esclavo es ¿de qué? Del pecado. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Fíjate el evangelio tan precioso que nos vino a traer el Señor Jesucristo. Nos vino a sacar de esa cárcel donde el hombre se mete en ocasiones para hacernos libres. Oye, yo te pongo un ejemplo, hermanos. Qué tremendo será, ¿verdad?, que una persona viva en amarguras, viva en rencores, viva en resentimientos, y entonces vienes y le dices, oye, tú ya te convertiste ya, hermano, por la gracia de Dios. Ya acepté a Cristo en mi corazón. Ok, entonces ya no guardas rencor. No, claro que guardo rencor, hermano. Pues es que no soy de palo. Es que tú no sabes lo que a mí me hicieron. Oye, pero entonces Dios dice que si tú no perdonas, Él tampoco te perdona. No, pero es que yo ya acepté a Cristo en mi corazón. Pues sí, pero la Escritura es bien clara que dice, arrepiéntete, vuélvete, deja el pecado
Y no solamente es dejarlo, abandonar, es aborrécelo. Ese es el verdadero mensaje del arrepentimiento. Vamos a ver en los evangelios rápidamente cómo demuestran que Jesús predicó arrepentimiento. Mateo 4, verso 17, anótalo. Dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1, 14 y 15. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Lucas 13:5. Jesús clamó a las multitudes: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En el Evangelio de Juan también Jesús explicó que el mundo lo odiaba por predicar el arrepentimiento. Mira Juan 7:7. Dice el Señor Jesucristo: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Oye, cuando hablamos acerca del pecado, cierto no, la gente se incomoda. Imagínate. O sea, hablamos abiertamente en contra del pecado y hablamos acerca del adulterio y hablamos acerca del alcoholismo, de la mentira, del adulterio, de la amargura, etcétera. Y si hay una persona que viene aquí con ese pecado, cierto no se siente incómoda. En ocasiones hay gente que se ha parado y se ha ido, se ha salido, porque yo no quiero escuchar eso. Yo vine a escuchar que Dios me ama. Yo vine a escuchar que Dios me apapacha. Yo vine a escuchar que Dios me recibe tal cual estoy. Y hermano, nosotros hemos predicado que Dios es amor, ¿cierto o no? En ningún momento hemos dicho que Dios no atiende a un pecador arrepentido. Al contrario, hemos dicho que cuando el hombre se arrepiente, entonces Dios se acerca al hombre para perdonarlo. Pero en ocasiones hay gente que siente tan fuerte la predicación que mejor se para y se va. Mucha gente que se para y se va y dice: no, es que yo no vine a que me condenaran. Bueno, es que yo no te condeno. La Escritura está hablando simplemente para que agarremos cada quien nuestra parte. Pero al Señor Jesucristo lo aborrecían. ¿Por qué? Dice: porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Y por eso rechinaban los dientes. Y por eso lo querían despeñar. Y por eso lo querían matar. Y por eso lo mataron. En otras palabras, los 4 evangelios nos gritan que Jesús le dio prioridad al arrepentimiento. Hoy este mensaje ya no lo vas a estar escuchando en los púlpitos. Hoy este mensaje está olvidado. Hoy este mensaje se piensa que bueno, fue para la antigüedad, pero no es para nosotros. Oye, yo pregunto, si el Señor Jesucristo lo trajo desde los cielos, yo pregunto, ¿es válido para nosotros? Es válido, hermanos. Y es válido para nosotros y va a ser válido para las generaciones futuras que vengan y que por cierto van a estar cada vez más corrompidas, y también Dios va a llamar a esa gente al arrepentimiento. El Señor Jesucristo dijo en una vez: no he venido a llamar a justos sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Él dejó el mismo cielo y bajó a la tierra para hacerle entender a la gente que sin arrepentimiento no puede haber salvación. Qué clara es la Biblia. Hay muchas doctrinas hoy que salen y dicen: es que la salvación es solamente una oración, es que la salvación es solamente que creas. Sí, la salvación es que creas, pero hay un orden: arrepentirse y después creer. Bueno, la Escritura dice que el fundamento es el arrepentimiento. Ese es el cimiento, hermanos. De tal manera que si no se pone un genuino arrepentimiento, todo lo que el hombre edifique ahí en su vida y en su fe se va a venir abajo. ¿Por qué crees que hay gente que se viene para abajo? ¿Por qué crees que hay gente que en ocasiones ha estado aquí en medio de nosotros y después anda haciendo el pecado allá afuera? Porque no se ha arrepentido, hermanos. Esa es la razón. Esa es la razón. ¿Por qué hay gente que a veces no avanza, sino está dando vueltas solamente en círculo? Porque no se ha arrepentido. Y porque no tiene un genuino arrepentimiento, tampoco tiene una genuina fe. Esa es la razón, hermanos. Sencillo. Gente que dice: hermano, batallo mucho con mi fe. ¿Por qué? Pues hay que revisar el arrepentimiento. Porque el fundamento no está bien puesto. Mateo capítulo 11. Quiero decirte incluso algo, porque también está en boga el día de hoy las reuniones
de evangélicos que el día de hoy, ¿verdad? Es como si montaran un show, hermanos. Me da tristeza a mí en ocasiones que las reuniones se tornan en extender, por ejemplo, alabanzas interminables. Ya está la gente, 2 horas de alabanza, ya está la gente y anda dando de vueltas alrededor del salón y anda aventando sillas y unos ya se retuercen y se caen y ahí está la gente, ¿verdad? Echándoles la toalla para que no se descubra su desnudez y ahí está la gente haciendo de veras un espectáculo tremendo. Yo pregunto, ¿cuándo hicieron eso los apóstoles? Pero muchas veces se piensa que ser cristiano y tener la llenura del Espíritu es andar a lo mejor con calambres. ¿Sabes qué significa que el Espíritu Santo venga a la vida de una persona? Dice que el Espíritu Santo iba a venir a convencer al hombre de pecado, justicia y juicio. ¿Sabes? Arrepentimientos en la antigüedad y a lo largo de la historia, la gente se agarraba de los pilares. Porque sentían que se abrían los suelos y caían literalmente al infierno. ¿Sabes qué es eso? Una convicción del Espíritu Santo. No que vengas ahí y que esté la gente ahí como electrocutándose o cayéndose o echando espuma o vomitando. ¿Dónde está eso en la Escritura? Y el día de hoy se toma eso como algo espiritual. Y se ha hecho a un lado el llamado a la gente al arrepentimiento. Y ahí está el pastor, ¿verdad? Quitándose el saco y dándole a la gente. Y la gente se cae. Y les hace... Y la gente se cae. ¿Cuándo hizo eso Jesús, hermanos? Y el Señor Jesucristo está más interesado en el arrepentimiento de las personas que en la sanidad de los cuerpos. Mateo 11:20. El mensaje primeramente que nos confronte, que nos lleve a Dios. Mateo 11:20 dice... Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Verdad que sí había hecho muchos milagros? Pero no, ¿qué pasó? No se habían arrepentido. Diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubiesen arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Fíjate, ¿qué había hecho el Señor Jesucristo? Milagros. Y sabes, Él no hacía milagros para entretener una audiencia o solo para aliviar la necesidad humana. Porque Él sabía que aunque la sanara a la gente, si no se arrepentía, ¿a dónde iría? ¿Qué es más valioso para el Señor Jesucristo? El alma. Por eso en una ocasión enseñó el Señor Jesucristo y dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo y arrójalo de ti. Mejor es que entres manco, tuerto, cojo al reino de los cielos, pero no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora, ¿es literal lo que el Señor estaba diciendo? No, sino está hablando de la radicalidad con la cual Él quiere que terminemos con el pecado. Así que, de alguna manera, Él hacía un milagro, pero lo hacía con el objetivo que la gente se arrepintiera. Le dijo al hombre de Juan 5:14, mira, ha sido sanado, ha sido operado un milagro. Un hombre enfermo de muchos años, paralítico, y Cristo vino y lo levantó, hermanos. Así en un instante, dijo, ha sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Así que Jesús esperaba arrepentimiento en ese individuo y se lo dejó muy claro. Y actualmente hay un número cada vez mayor de predicadores que hablan de sanidad, de milagros, pero no de arrepentimiento. Gran campaña de sanidades, gran campaña de milagros. ¿Has escuchado eso? Y ahí va la gente, ¿verdad? Sus enfermedades, llevan a sus enfermos. Ajá, ¿y cuándo les hablaron de arrepentimiento? Nunca. Dios los levanta, ok, y la gente vuelve a su mismo pecado. El día que Dios los llame a cuentas, ¿qué va a pasar? ¿Van a estar con Él o van a estar lejos de Él? Van a estar lejos de Él. El arrepentimiento fue el mensaje que Jesús recibió directamente de su Padre. Juan capítulo 12, verso 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Eso quiere decir que el evangelio de arrepentimiento es un mensaje divino, hermanos.
Y es muy importante, no debe de ser alterado, ni tampoco ignorado, hermano. Cuando hay alguien que le quita o le pone, también le van a quitar o le van a poner, según haya hecho. Dice el libro de Apocalipsis. Si alguien le quita, dice, a la palabra, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Y si alguien le añade, Dios añadirá las plagas sobre su vida. Y qué importante es saber que esto es necesario buscarlo para tener una buena actitud ante las predicaciones de arrepentimiento que escudriñan intensamente nuestros corazones. ¿Por qué? Porque es un mensaje que Jesús trajo de los cielos para la humanidad. Arrepiéntanse, vuelvan sus vidas a Dios, vuélvanse de sus pecados. Marcos 6, 8. Marcos capítulo 6, verso 8. Fíjate cómo Jesús mandó que se predicara arrepentimiento en todas partes. Marcos 6, verso 8 dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Verso 12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Qué les mandó a los discípulos? Vayan y prediquen un mensaje. ¿Qué cosa? Arrepentimiento. Lucas capítulo 24, verso 47. Después de que Jesús resucitó, apareció a sus discípulos y les mandó que predicaran también algo. Lucas 24, 47. Dice, y que se predicase en su nombre. ¿Qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. O sea que este mensaje es universal y vale para todos. Por eso la Escritura dice en Hechos 17, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice, comenzando desde Jerusalén. En otras palabras, Jesús nunca dijo a sus discípulos que le hablaran a la gente de humanismo o de prosperidad económica o de religión. Él les dio el mensaje, hermanos, que había recibido de su Padre, y ellos lo predicaron fielmente, fielmente. Fue el mensaje que le dio a Pablo también. Vamos a Hechos 22, por favor. Como verás, son muchos textos, porque hoy quiero que nos quede clara esta enseñanza. Y cuando hablemos acerca del verdadero evangelio, hemos de volver a hablar del arrepentimiento, hermanos. Y eso es para que se encarne en nuestro corazón. ¿Cuántos discípulos hay aquí, hermanos? Levante su mano. Si Cristo te diera un mensaje, ¿cuál crees que te daría? ¿Ve y qué? ¿Predica qué? ¿Verdad que eso es lo que te diría? Mira, vamos a ver otro caso. Hechos 22, verso 14. Aquí está hablando Pablo de su conversión. Cómo iba camino a Damasco, se le apareció aquella luz, cayó, le respondió, soy Jesús, porque le dijo Pablo, ¿quién eres, Señor? Le dice, soy Jesús, a quien tú persigues, etcétera. Queda ciego, lo llevan allá a Damasco, entra a una casa, y entonces ahí dice que llega Ananías, ora por él, se le abren los ojos, dice el verso 14, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Sabías tú que Pablo no estuvo con los 12? ¿Estás de acuerdo? Él fue posterior. Pero ¿sabías tú que él recibió de la misma boca del Señor Jesucristo el evangelio que él tenía que predicar? Aquí lo está diciendo. Dice, para que conozcas su voluntad y veas al justo, o sea que se le apareció Jesús, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ahora vamos a Hechos 26. Del capítulo 22 al capítulo 26, hermanos, han pasado muchísimos años. Pablo ya había andado predicando el evangelio, ya había andado levantando iglesia en Filipos, en Efesios, allá en Colosas, y anduvo predicando y llenó el evangelio a toda la tierra que antes se conocía, hermanos. ¿Sí? Pablo fue muy utilizado por Dios incluso para la predicación a los gentiles, gente que no era del pueblo de Israel. Bueno, vamos a ver Hechos 26, verso 19. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, él ya estaba preso por causa del evangelio. Dice, no fui rebelde a la visión celestial,
sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco. ¿Verdad que estaba en Damasco cuando recibió las palabras de Jesús? Ok. Dice, y luego fui a Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. O sea, Damasco, Jerusalén, Judea, a los gentiles. ¿Qué cosa les predicaba, hermanos? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas ¿de qué? O sea que el mensaje de Pablo también fue el mismo. ¿Y de quién lo recibió Pablo? De los mismos labios del Señor Jesucristo. Por eso cuando un pastor se pare y predique otro evangelio, hermanos, si un ángel del cielo viene y nos anuncia otro evangelio, dice Gálatas, el tal sea anatema. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Así dice la Escritura, hermanos. ¿Cuál es el mensaje que necesitamos rescatar? Necesitamos desempolvar. Arrepiéntanse, vuélvanse. Pedro predicó también arrepentimiento a la gente. Vamos a ver Hechos 2:38, por favor. Hechos 2:38. El contexto es cuando la gente está ahí ya preocupada por lo que había hecho. Dijo Pedro, ustedes crucificaron al Cristo. Y entonces al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a vosotros, apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos. Ese es el primer mensaje que predica Pedro, el apóstol. ¿Y cuál es el mensaje que trae? Arrepiéntanse, dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Después, hermanos, en Hechos 3:19 repite el mismo mensaje, pero ahora ante 3,000 personas, hermanos, ante 3,000 personas. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Primero, ante 3,000 les dice, arrepiéntanse. Luego ante 5,000 les dice, arrepiéntanse. Es el mismo mensaje, hermano. Es el mismo mensaje. Hechos 20:20. Dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 26:19, el texto que leíamos. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Fíjate, aquí te está hablando de obras dignas. Juan el Bautista, que vino a preparar el camino de Jesús, también decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es un fruto? Es una evidencia. Una persona, a lo mejor tú le puedes decir, oye, una persona que vive en rencores, ¿ya te arrepentiste? Ya. Ah, pues mira, te traigo a la persona con la que te habías enemistado. No, no la quiero ni ver en pintura. No se ha arrepentido. Si la persona se hubiera arrepentido, entonces ya hubiera ido incluso a tocar la puerta y decir, oye, discúlpame, sabes que nos enemistamos. No vengo a decir quién tuvo la razón, lo que te vengo a decir es, perdóname, perdóname. Santa paz, hermanos. Evidencias, frutos. Y no solamente eso, hermanos, también la Escritura, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis 2, verso 16, es el último mensaje de Jesús a las iglesias cristianas. ¿Sabías tú, por ejemplo, que Él dejó mensajes a 7 iglesias y que no son otra cosa que mensajes a nosotros, los que estamos aquí, hermanos? ¿Y cuál es ese mensaje? Apocalipsis 2:16. Dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. A pesar de que en ocasiones hay gente que ya se arrepintió de sus pecados, pudieran en ocasiones, como la iglesia de Éfeso, que sufría, que padecía, que estaba aparentemente buscando hacer la voluntad de Dios, pero decía el Señor Jesucristo, pero tengo unas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor.
Por tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete. O sea que este llamado de arrepentimiento también es para el cristiano. Para el cristiano. Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si algún cristiano cae en algún momento, en algún pecado, ¿a qué lo llama Dios? Arrepentimiento. Al arrepentimiento. Si echamos una mirada en la historia del cristianismo, a la gente que predicó y que levantó grandes avivamientos en la historia, ellos predicaron arrepentimiento. Juan Wesley, allá en Inglaterra, un hombre que en 50 años convirtió todo un país, en 50 años, todo un país, hermano. Y se decía que allá en Inglaterra, tú salías a la calle y veías 10 gentes, y era difícil que una de ellas fuera inconversa. Todos eran genuinos cristianos. ¿Cómo ves? Carlos Finney en Nueva York, allá en Estados Unidos, un hombre que fue utilizado fuertemente por Dios, que de hecho se le conocía como el apóstol de los avivamientos, el mayor promotor de avivamientos espirituales desde el tiempo de los apóstoles. Él llegaba en ocasiones, cuenta su biografía, que en una ocasión fue a visitar una fábrica y que llegó a esa fábrica y entró. Y cuando lo miraron los operarios, empezaron a sentir una fuerte convicción por sus pecados y ya les era imposible seguir trabajando, de tal manera que salió el gerente de la fábrica y dijo, paren la maquinaria, porque ahorita no es importante trabajar, es importante arrepentirnos del pecado. Y entonces la gente se arrepentía, hermanos. Finney estaba en una predicación, en una reunión, y dice que las tabernas, las cantinas, literalmente los borrachos no podían levantar ya sus tarros para seguir bebiendo cuando él llegaba a un lugar. Ya no podían ni siquiera levantar, hermanos, el tarro de cerveza, sino caían postrados. La gente iba en la calle y caía postrada, arrepintiéndose de sus pecados. En otras palabras, era un mover del Espíritu Santo. ¿Sabes qué mensaje va a respaldar Dios? El mensaje que Él mandó que se predicara. Ese es el mensaje que Dios va a respaldar. De tal manera que cuando Él llegaba a alguna ciudad, literalmente, hermanos, había una revolución ahí. Y la gente caía, no ahí acalambrada o echando espuma por la boca, llorando por sus pecados. Esas son las convicciones del Espíritu. Y la iglesia, hermanos, hemos orado por una visitación así. Una visitación así, hermanos. Se cuenta, hermanos, incluso que allá en Estados Unidos, en la época de Carlos Finney, incluso se cerraron las cárceles, ya no había necesidad de policías. ¿Por qué? Porque todo el mundo se portaba de acuerdo a la justicia. Las cárceles se vaciaron, los jueces se quedaron sin trabajo, no había juicios que juzgar por muchos años, mientras el avivamiento se mantuvo. Yo quiero algo glorioso, hermanos, para nuestro México, sumergido en el pecado. Tristemente hoy muchos lugares solamente están llamando a la gente a un show, a dar tu dinero, a que Dios te prospera, a que Dios te bendice, a que Dios te sana, a que Dios te da. Si no tienes trabajo te da, si no tienes esto te lo da. Y entonces la gente se vuelve dame, 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 dame. Cuando el verdadero evangelio es arrepiéntete, vuelve tu corazón a Él. Cuando hay una persona que se vuelve a Dios verdaderamente y tiene a lo mejor su tiendita y entonces llega a su tienda y ve ahí la exhibición de los cigarros, de todas las marcas, sus cervezas, ¿verdad? Llenando sus refrigeradores, llega y dice, yo quito esto, yo quito aquello, porque ahora quiero servir a mi Dios, y empieza a buscar la justicia. Y si antes le movía la balanza para dar kilos de azúcar de 900 gramos, ahora le pone la balanza bien, ¿verdad? De 1000 gramos, y es más, hasta le echa un poquito de más. Ahí va el pilón y ahí está la gente. Porque antes por egoísmo quería ganar dinero. No, ahora no le interesa el dinero, ahora le interesa ser justo delante de Dios. Eso es lo que se necesita, hermanos. Eso es lo que se necesita en nuestro país, que este mensaje, este evangelio cambie vidas, que no ande ahí el pastor cuidando a la gente a ver si hace o no hace.
No, porque este evangelio es el que transforma y hay una comunión personal con Dios y ya no es necesario que te ande yo cuidando a ver si no anda haciendo pecado. No, porque tú estás consciente de que Dios te ve y entonces vives para Él. No vives para agradar al hombre o para llenarle el ojo al hombre. ¿Estamos claros? Por eso este evangelio es bendito, hermanos. Y por eso Satanás a cada rato quiere meter engaños, quiere meter distracciones para que se confunda. Hay que estar con los ojos abiertos. Hay que entender que Satanás puede venir. No dice que se presentaban a los hijos de Dios ante Dios y en medio de ellos venía Satanás ahí, ¿verdad? Escondidito y se presentaba también. Claro que sí. Pero cuando se predica un evangelio de arrepentimiento y de fe y de santidad, entonces Satanás se queda fuera. Cuando tú dejas que el mensaje de arrepentimiento venga y frote tu herida en tu corazón, entonces Satanás no te va a engañar. Satanás se va a quedar afuera. Qué importante es este evangelio, hermanos. Y que tú lo encarnes en tu corazón y que lo prediques y sobre todo primero que lo vivas. Y que después cuando la gente se acerque y te pregunte, hermano, ¿cómo puedo hacerle para llegar a conocer a Dios? Ya sepas, le digas, arrepiéntete, conviértete. No le digas, acepta a Cristo en tu corazón. Arrepiéntete. ¿Y qué es arrepentimiento? Deja tu pecado, deja tu maldad, duélete por ese pecado, duélete por haber ofendido a Dios. Y entonces confía en el sacrificio de Jesús. Amén. Jonathan Edwards, hermano, otro hombre también, un predicador, maestro bíblico de mucha influencia en la teología en los Estados Unidos. Fíjate nada más, te voy a leer algunos de sus temas o de sus títulos de sus predicaciones. Una de sus predicaciones, la más famosa, cuando él estaba, y fíjate, dice el relato o la anécdota, que un día él estaba predicando un mensaje que se llamaba Pecadores en manos de un Dios airado. Y él solamente leía su mensaje, tenía sus apuntes y estaba así. Dice que ni siquiera la cara se le veía. Y en aquel tiempo no había micrófonos, hermanos, pero eran multitudes de cientos y miles de personas. Y estaba él así, leyendo su sermón que había preparado, Pecadores en manos de un Dios airado. Y de repente la gente empezó a llorar. Y le empezó a decir, hermano Edwards, pare, ya no siga. Y que la gente literalmente se empezó a abrazar de los pilares, porque sentían que los suelos se abrían y caían directamente al infierno. Y él seguía con voz fuerte, pero solamente leyendo su sermón. 3 días antes él había estado en un ayuno pidiendo por esa gente. Fíjate otro tema, la justicia de Dios al condenar al pecador. ¿Cómo serán los tormentos del infierno para el impío? La destrucción de los pecadores. Los hipócritas son siempre inconstantes en la oración. ¿Qué títulos, verdad? ¿Cuáles son los sermones que hoy se predican? 7 tips para ser rico. La oración de confiésalo y lo tendrás. ¿Sí? ¿Sabías tú que el día de hoy la gente le enseñan, ¿te gusta el carro del vecino? Ve, impón las manos y declara, este carro va a ser mío. Y Dios te lo va a dar. Yo pregunto, ¿esos títulos se parecen a los que se predicaron cuando hubo avivamiento? Para nada, hermano. Concluyo, hermano, aunque no parezca elegante ni muy sofisticado el mensaje de arrepentimiento, es el mensaje que Dios ha dado para nosotros. Aunque parezca demasiado duro, y a veces lo sea, eso es lo que necesitamos oír para tratar nuestro corazón. Es lo que necesitan oír las familias y nuestra sociedad perversa y cada vez más depravada. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Lo necesitan oír los políticos, pero también los religiosos, los ateos y aún las iglesias también. Es el mensaje de Jesús, hermanos. La pregunta en esta mañana, ¿está tu vida espiritual seca y vacía? ¿Estás harto de ser esclavo de tus pecados? ¿Te das cuenta de que en tu vida no hay poder ni victoria? Yo te digo el día de hoy, tú necesitas arrepentimiento. Tú necesitas arrepentimiento. Ese arrepentimiento que sacuda el alma, que limpie todo lo que está estorbando.
Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Padre, tu palabra es veraz, tu palabra es preciosa. Hoy estamos conociendo el mensaje que tú predicaste, el mensaje que tú dejaste que se predicara, porque entre tanta doctrina falsa, Señor, se está ocultando el verdadero mensaje del arrepentimiento. No permitas que desde este púlpito, Señor, callemos. Ayúdanos a hablar de lo que importa, de lo que es verdadero. Aunque a veces duele, Señor, sí duele. Como el doctor, Padre, que detecta el cáncer en su paciente, no porque no lo quiera hacer sentir el dolor, no le va a decir lo que tiene, lo que padece. Aunque duela la noticia, Señor, el buen doctor le dirá a su paciente lo que tiene y lo que se debe hacer. Así también tú, Señor, cuando viniste a esta tierra, miraste el cáncer que carcomía nuestra sociedad, el pecado, la inmoralidad, la violencia, la maldad. Y aunque dolió, Señor, desarraigaste en la vida de mucha gente ese pecado, ese cáncer. ¿Qué te pido, Señor? Aunque duela, desarráigalo en medio de este lugar. Yo sé que hay gente, Padre, que se está identificando con este tema. No los dejes, Padre, hasta que ese cáncer haya sido desarraigado completamente. Tu palabra dice que tú haces la herida, pero que tú también la sanas. Trabaja pues, Señor, en estos días con cada uno de los presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.